Hola, ¿qué tal? Bueno, el planeta Neptuno entrará en el signo de Aries sobre el día 30 de marzo a la mediodía, hora española aproximadamente. Avanzará hasta el grado 2 de Aries y el día 4 de julio se pondrá retrógrado para volver a entrar en el signo de Piscis el día 22 de octubre y permanecerá en Piscis retrógrado hasta el día 10 de diciembre en que se vuelve a poner directo para entrar finalmente en Aries, otra vez el 26 de enero del año 2026. Y allí permanecerá en el signo de Aries hasta 2038-2039. Bueno, este movimiento del que se habla muchísimo y al que yo me voy a referir en forma bastante escueta, como siempre lo hago para ver sobre todo la parte más interna, la parte más, si se quiere, de crecimiento personal o espiritual. Um, el planeta Neptuno es uno de los transpersonales. El ciclo de Neptuno es de 168 años, lo que significa que tarda 168 años en recorrer el zodíaco y permanece aproximadamente 14 años en cada signo. ¿Qué es lo que el planeta Neptuno representa? Esencialmente representa, como bien definió Liz Green alguna vez, la emoción colectiva. ¿Y esto cómo se traduce? eh, la humanidad, el conjunto de las personas como sociedad, como cultura, como familia, como clan, tenemos una añoranza que es intrínseca, da igual como uno la quiera definir o expresar, hay una añoranza por la trascendencia. Desde pequeños, de alguna forma, estamos buscando ese refugio que de alguna manera se identifica con el regazo materno y se podría definir desde el punto de vista psicológico como una añoranza por volver al útero materno, que era ese lugar donde, como a veces yo digo, es un hotel 5 estrellas en el que uno podía permanecer guardado, protegido, alimentado, calentito, sin tener que preocuparse de nada, con un sentimiento profundo de unidad y de pertenencia, lo que desde el punto de vista espiritual se puede definir como ese estado de unidad con el absoluto, con la totalidad y con lo divino. Que esto se entiende en todas las líneas espirituales, religiosas, hay una añoranza de fusión con lo divino. Y a lo largo de la vida las personas buscamos diferentes maneras de mantener esa conexión con algo que sea mucho mayor que nosotros mismos. Cuando somos adolescentes, buscamos la pandilla, buscamos una estética, hay unas tendencias vinculadas a la moda o al tipo de pensamiento que es más uraniano, pero hay una manera en que entendiendo los dictámenes de la época, queremos ser parecidos y sentirnos pertenecer a un colectivo, a un lugar, luego de alguna forma trasladamos ese deseo de pertenencia al sentido de familia, al sentido de pertenecer a un clan, a un grupo social, a un partido de fútbol, o al, bueno, un grupo de fútbol, o a una colectividad, o al grupo de una ONG, o de un sitio donde uno se siente parte de algo más importante. Y hay otras maneras como buscando la trascendencia a través del arte, a través de la música, que es la expresión artística más neptuniana, porque tú te ves envuelto por la música, incluso aunque seas sordo, y te transporta sin que tú lo quieras, ¿no? No tienes que mirar como cuando uno puede apreciar un cuadro o una escultura, la música es algo que va más allá de tu voluntad. Entonces, esa cosa neptuniana se va expresando a lo largo de la vida, consciente o inconscientemente, como esa añoranza de algo mayor que podemos tocar en algunos momentos en un estado orgásmico, donde perdemos el límite de lo que somos para sentirnos unidos a una cosa mucho más grande, pero que en última instancia, o en un nivel muchísimo más profundo y real, se produce en instantes que también son lamentablemente más, son efímeros, en estados de meditación y en estados extáticos, porque en realidad lo que Neptuno quiere es volver a unirse con lo divino, con Dios. ¿Y por qué digo que es lo real? Porque el hecho de estar metidos en un cuerpo físico, como decía Alice Bailey, nos mantiene confinados
a una sensación de estar separados. Mi cuerpo termina aquí, el tuyo está en otro sitio, entonces la identificación con el cuerpo físico nos da una sensación de separación y de soledad. Sin embargo, hay una y de carencia, y bueno, y en cambio hay una parte que siempre se siente vinculada y unida a algo mayor y estamos buscando todo el tiempo cómo mantener esa conexión que en realidad está dentro de nosotros y que podemos realmente tocar a través de una conexión profunda con nuestra divinidad, que es de lo que se trata, por ejemplo, a través de estados de meditación o a través de, bueno, de vínculos con personas que de alguna manera nos catalizan o nos facilitan o nos espejan o nos hacen recordar lo que somos. Y ahí es donde se producen esos estados de amor, de entrega, de fusión, pero que también pueden conducirnos a momentos de perderse totalmente en la fantasía, en el engaño, en la confusión que uno creía que le iba a llevar a un estado divino. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento neptuniano, aunque es un transpersonal, se vive individualmente como una búsqueda permanente de pertenencia, de formar parte de estar unido a, y que se traduce, repito, en todo este tipo de movimientos, sean búsquedas espirituales, religiosas, sociales. Ahora un movimiento sumamente neptuniano, las redes. Pertenecemos a, somos parte de, tenemos 50.000 amigos, estamos todos unidos, podemos en tiempo real saber lo que le pasa al otro, que es neptuniano, desde luego. Y esto es algo que lo vivimos todos, consciente o no consciente, por muy individualista que tú creas ser, hay una parte de ti que está siempre buscando esa forma de trascendencia. Incluso cuando uno trata de hacer una obra bien hecha, dejar una buena memoria de uno mismo, para la posteridad, no tanto para la gente que nos rodea de manera inmediata, no es tan egoico, tan personal, tiene más que ver con que lo que yo, digamos, mi paso por este mundo tenga algún sentido. ¿Qué ocurre? En este momento Neptuno entra en el signo de Aries. Aries es el signo del impulso, es el comienzo del zodíaco y desde el punto de vista arquetípico, Aries tiene que ver con digamos, el Big Bang, el arranque. Es lo que en la Kabbalah se habla del Bereshit, el comienzo de, la largada cuando comienza una carrera de coches, es el primer principio de todo. Entonces, ¿qué ocurre? El signo donde está Neptuno representa la manera en que toda una generación y una época histórica busca esa trascendencia. Hemos estado 14 años con Neptuno en Piscis, donde fue la eclosión, obviamente, de las redes, donde, por ejemplo, el tema de la pandemia fue otro fenómeno pisciano, de Neptuno en Piscis, que además Neptuno es el regente de Piscis, donde todo el mundo estábamos iguales, no hubo ya forma de separarse, todos estuvimos afectados por lo mismo, un clima enrarecido, y ahora Neptuno entra en Aries. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo las personas querremos trascender? ¿Cómo será esa manera en que queremos trascender? Entonces, la imagen que me vino cuando estaba tratando cuando estaba preparando esta pequeña charla, fue como si Neptuno disuelve, o sea, lo que disuelve Neptuno es la sensación de separación, la soledad. Es como que se licúa, ¿no? Como algo que está sólido y separado, quiere disolverse para volver al océano inicial, para volver a las aguas primordiales, para volver al líquido amniótico. Es muy acuoso. Neptuno tiene que ver con el océano, el dios Neptuno es el dios Poseidón de los griegos. Entonces hay una añoranza por ese estado de fusión y de indiferenciación, precisamente donde todos somos la misma cosa. Con Neptuno en Aries, la imagen que me venía era como una sustancia que se disuelve a un fuego muy, muy fuerte, con altísima presión, para crear
una nueva realidad, ¿no? O sea, es como que con Neptuno en Piscis la disolución es muy del agua, ¿no? Ha sido del agua, como de lentamente todo se va como enrareciendo. Ahora, el ingreso de Neptuno en Aries está marcando, yo creo que vamos a ver como una especie de presión a fuego intenso para que las cosas rápidamente entren en ebullición y se cree una especie de magma. Aquí yo escribí la sensación de licuefacción en el magma de lo increado, ¿no? En la sustancia original. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una sustancia original que va a surgir porque este Neptuno en Aries va a ir licuando a una altísima presión todo lo que queda de lo viejo para volver a tener un magma como un Big Bang en el previo, o sea, como esa sustancia previa al gran estallido, lo que en Kabbalah se habla de la Ein Sof, ese estado de máxima tensión, de máxima fuerza y de máxima concentración de energía, sustancia y posibilidades para a partir de ahí crear un nuevo universo. Entonces, yo creo que vamos, esto es claro, muy simbólico, pero lo que a mí me parece que nos vamos a encontrar durante un largo periodo, sobre todo estos primeros 2 o 3 años, hasta que uno se acostumbra a esta cualidad vibratoria, nos vamos a encontrar con una enorme intensidad donde se van a ir precipitando cosas, van a ir acelerándose una serie de movimientos y donde va a haber una especie de urgencia por crear algo nuevo que nos de alguna manera nos envuelva a todos en una nueva realidad. Claro, esto puede llevar a ciertos fanatismos, a cierta, digamos, ceguera, pero claro, hay que tener en cuenta que estoy hablando hoy de Neptuno, pero además Plutón entró en Acuario, ahora en junio, julio entrará Urano en Géminis, Saturno también entrará en Aries en breve. Entonces, esto vamos a hacer una presentación en el próximo Congreso de Astrología en Madrid con Irma Fernández. Vamos a hablar precisamente de este nuevo cambio de ciclo. De pronto todos los planetas pesados entran en signos yang, entonces va a haber todo un cambio de paradigma donde las cosas se van a empezar a precipitar, a agilizar muchísimo y volviendo al efecto de Neptuno en Aries, nos vamos a encontrar con la necesidad de disolver todo lo viejo para poder crear algo nuevo que tenga que ser más real o más actual para cada uno en este caso. Me pareció interesante traer un poco la información de la última vez que estuvo Neptuno en Aries. La última vez que Neptuno estuvo en Aries fue entre 1861 a 1875. Y simplemente datos. En este momento fue cuando se publicó toda la obra de Karl Marx, que de ahí brotó todo el tema de brotó todo el tema del sentido del capital o del marxismo, del comunismo, de pronto como un movimiento que cambió la mirada de lo que era el ser humano y el trabajador y cómo de pronto todas las personas estuvieron unidas en la defensa de un nuevo ideal. Se produjo la guerra de secesión en Estados Unidos y enseguida de la guerra de secesión se creó el Ku Klux Klan, creado por los veteranos de guerra, precisamente para defender determinados ideales, ¿no? No quiero ser tendenciosa, sino que hablo de posturas, de maneras de entender. Fijémonos, por ejemplo, la obra de Karl Marx y, por ejemplo, la actitud del Ku Klux Klan. Y entre medio hubieron personajes que nacieron en esta misma época con Neptuno en Aries, como por ejemplo Gandhi, que nació con Neptuno en Aries, por ejemplo Lenin, que nació con Neptuno en Aries, y por ejemplo Churchill, que nació también con Neptuno en Aries. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todos estos personajes y estos elementos? Un factor de profunda convicción y de profunda fe y de profunda consagración a esos ideales que se convirtieron en una lucha vital. Como que el Aries es el guerrero. Entonces es como que no importaba
el precio, no importó el precio, era luchar por esos ideales que constituían o constituyeron lo que para esas personas era la verdad fundamental. Y por eso hablo de que lo que podemos encontrar en este periodo de Neptuno en Aries es no un recrudecimiento, porque ya lo existe, sino como un agravamiento, si se quiere, del fanatismo, como una especie de urgencia o de ceguera, pero obviamente también una profunda entrega y una profunda integridad para luchar por los ideales en los que uno cree. Estamos, repito, en un cambio de paradigma y como regla general, no me voy a extender mucho en este vídeo, pero como regla general es sumamente importante ahora, sobre todo los próximos 2 o 3 años, en que además estará Saturno en Aries y también está entrando Urano en Géminis, o sea, hay un movimiento de cambio muy importante. Lo más importante en este momento es poder discernir qué es real para ti. Porque ante la aparición de ideales o de líderes o de ideologías que pueden ser extremadamente potentes, apasionados y ser inspirados por convicciones obviamente muy ciertas para ellos, imaginemos Lenin, Gandhi, Churchill, el Ku Klux Klan, Marx, o sea, fíjense, diferentes personajes con diferentes miradas. Si uno se deja arrastrar, que eso es muy neptuniano, para sentirse que forma parte del colectivo, nos podemos ver abocados a permanecer o encontrarnos en medio de una guerra que ni siquiera es nuestra, para decir un ejemplo, o de una cruzada que no es nuestra. Ahora tengo que investigar cuándo se crearon las cruzadas, pero por ejemplo, un ejemplo clásico de lo que puede ser un Neptuno en Aries es la cruzada, ¿no? Una guerra santa. Entonces, ¿qué ocurre? Es una época donde afortunadamente hay una conciencia mayor a nivel individual de las personas como humanos, no somos borregos. Bueno, algunos sí, lo siento, ¿no? Pero muchos de los que me están escuchando no somos borregos que creemos a ciegas todo y que hacemos lo que nos dicen porque no tenemos otra opción. Podemos discernir y podemos decidir qué hacer en medio de lo que se está cocinando a nuestro alrededor. Razón por la cual es sumamente importante, primero, que disciernas, o sea, que aprendas a filtrar lo que escuchas y lo que recibes. Y como ya sugerí en un vídeo que está por aquí abajo, el enlace de cómo una meditación con el ingreso de Plutón en Acuario, ahora más que nunca yo te invito a practicar la meditación para llegar al silencio y a una profundidad real. ¿Para qué? Para recordar qué es real para ti, qué es lo realmente esencial, qué eres tú, cuáles son tus verdades originales. No las ideas que convienen, lo que ahora está de moda, lo que todo el mundo hace o lo que sirve a los efectos de sostener tu vida. Es un momento de profundidad y de seriedad contigo mismo para recordar qué es lo que tú querías, cuáles eran tus sueños. Recordar la pureza del niño cuando eras pequeño. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Quiero ser actor, quiero ser mamá y tener mis hijitos, quiero ser bombero, quiero ser médico. No es que uno vaya a hacer algo nuevo, pero recordar tu amor esencial, qué es lo que a ti te significaba en la pureza, en la inocencia de los primeros años, qué es lo que para ti te representaba la sensación de sentirte amado y de sentirte pleno, entero, feliz, realizado, satisfecho. Es una época, y yo te invito sobre todo ahora, porque además están en este momento Venus y Mercurio retrógrado, en fin, hay toda una serie de movimientos, y aparte el nodo norte, que está también ahí, pues es una época importantísima para que por lo menos durante los primeros 6 meses te dediques, si fuera posible, diariamente a meditar, pero para silenciar la cabecita y para recordarte, ¿qué soy?
¿Qué es lo que yo quería? ¿Qué es lo que a mí me gustaba? ¿Cuáles fueron mis sueños? Y a partir de esas verdades que son inalienables, que son inexorables y que son permanentes, puras, originales de lo que es tu ser, no digo para que las vayas a vivir, pero para que las recuerdes a partir de esas verdades que son tan esenciales y que tú sabes cuáles son y las tienes que recordar, ese es el ejercicio. A partir de ahí puedas discernir, a ver, ¿qué es lo que escucho por ahí? Y esto casa con lo que yo quiero, tiene que ver conmigo. Si tiene que ver contigo, fantástico. No tiene que ver conmigo, bueno, a ver cómo yo hago que mi vida sea coherente conmigo dentro de esta sopa colectiva en la que estoy viviendo. Y este va a ser el gran ejercicio a lo largo de estos primeros 2 o 3 años. ¿Dónde estás tú? Recordarte a ti, recordar tu belleza, pero más que la belleza como un estado de ser, tu verdad. ¿Cuáles son tus convicciones, tus añoranzas, tus verdaderos deseos, lo que tú amas, tus principios, tus ideales? ¿Qué eres tú dentro de todo eso? ¿Y cómo puedes honrar eso en la realidad en que estás? Este es el gran ejercicio. Bueno, en el siguiente vídeo voy a hacer muy rapidito un paseo por los signos para ver cómo Neptuno en Aries puede ser vivido por cada signo con pequeñas sugerencias que espero que te sirvan.